Gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga. Amén. Ahora pasaremos de lleno a lo que es la palabra del Señor. Y el día de hoy vamos a ver un mensaje muy conocido por todos nosotros, pero como decimos siempre, la gracia de Dios y la revelación de Dios nueva es cada mañana. Que el Señor nos bendiga. Amén. Así que por mucho que sepa que piensa que se sabe el mensaje de hoy al leerlo, no tiene ni idea, porque ni yo tenía idea antes de que el Señor me lo revelara. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Vamos a ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, del 5 al 13. Mateo capítulo 8, del verso 5 al 13. Búsquelo con toda calma, Mateo 8, del 5 al 13. Mateo 8, del 5 al 13. Si lo ha encontrado, le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y dice así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ven, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Que el Señor bendiga su palabra en todo nuestro corazón. Amén. Amén. Ya empezó el tiempo del polen. Se me seca un poquito la garganta. Que el Señor nos bendiga. La palabra de Dios que hemos leído en esta tarde, como le decía, es un pasaje muy conocido por todos nosotros. Pero tenemos que entender una cosa. En este tiempo que Jesús está viviendo en la tierra, todavía no ha sido crucificado, todavía no ha resucitado. Es más, hemos visto, a mí me encanta el calendario sueco porque se celebra el Kristi Himmelfärd, cuando Jesús es ascendido al cielo. Entonces usted le da una regla de tiempo para medir el tiempo de que Jesús resucitó hasta ese tiempo. ¿Hace cuánto que pasó la Pascua ya? 2 semanas. O sea, Jesús ya lleva si hubiésemos estado viviendo en ese tiempo, Jesús ya lleva 2 semanas resucitado haciendo milagros. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Hasta que no sea Kristi Himmelfärd, todo ese tiempo ya han pasado 2 semanas que Jesús está resucitado haciendo milagros. Eso está delante de ahora, desde el verso que hemos leído. En el verso que hemos leído, Jesús todavía no ha sido crucificado, por lo tanto, todavía la salvación era por la ley, por así decirlo. Estábamos en el tiempo de la ley, todavía no había entrado la gracia a los gentiles, a nosotros, sino que era única y exclusivamente los pactos y la misericordia de Dios y la gracia de Dios era para el pueblo judío, para su pueblo, para el pueblo que Dios había escogido como sus hijos. Que el Señor nos bendiga. Todavía no había saltado la gracia a los gentiles. Que el Señor nos bendiga. Por eso Pablo escribe que usted y yo
Antes, en este tiempo, estábamos destituidos de cualquier pacto de Dios. No teníamos derecho alguno, ni a sanidad, ni a clamar por bendición, ni a clamar por sanidad, ni a clamar por prosperación, ni por sanidad de un hijo, ni nada. Estábamos, como se dice en el mundo, a la suerte de la vida. Pablo lo describe sin Dios y sin luz en el mundo. Que el Señor nos bendiga. Mas ahora en Cristo Jesús tenemos una nueva esperanza. Pero aquí estamos viendo un varón que fuera del tiempo de la gracia, porque aquí Jesús está vivo, todavía no lo han crucificado ni ha resucitado. Aquí viene un varón gentil, porque era romano, no era israelita, ni era judío, era gentil, era uno de afuera, como tú y yo, que estábamos destituidos de la gracia de Dios. Era uno de afuera. Sin embargo, viene este gentil, que era romano, con el rango de centurión, tenía 100 personas bajo su mando, fuera de eso tenía familia, fuera de eso tenía empleados. Por eso dice, doy una orden ya vuelta y le digo a mi siervo, el siervo no era soldado, el siervo era el empleado. O sea, tenía mucha gente, era el jefe de mucha gente. Fuera ese general, era el jefe de mucha gente. Que el Señor nos bendiga. Era el que mandaba la región. Que el Señor nos bendiga. Un hombre de autoridad. De más, él podía haber dicho, porque ellos no se olviden que en este tiempo ellos ocupaban ciudades de Israel. Estaban en Jerusalén, estaban en Capernaum, estaban en diferentes lugares de Israel. Estaba instalado el Imperio Romano y le pagaban sus cotas, su impuesto, se lo pagaban al César. Que el Señor nos bendiga. Entonces ahí vienen ellos y el centurión de más podría haber dicho, tráiganme a Jesús para acá. Si lo que él decía se tenía que hacer. El centurión de más podría haber dicho, tráiganme a Jesús para acá. Hay un hombre haciendo milagro, tráiganmelo para acá porque necesito que haga un milagro a mi criado. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Sería un acto de autoridad y él estaría utilizando su autoridad para hacerlo y no hubiese habido ningún pecado porque la ley era eso. Ellos son autoridad, lo que ellos dicen se hace. Que el Señor nos bendiga. Amén. Pero la muestra de humildad de este hombre, que el Señor nos bendiga, que él fue donde Jesús estaba, no lo mandó a buscar, oye, ven tú de mí, que el Señor nos bendiga. Amén. No, yo voy a ir a él, porque él es mayor que yo. Amén. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos bendiga, amén. Que el Señor nos bendiga. Por eso muchas veces chocamos un poquito con el ministerio de decláralo. Declara esto otro, declara esto otro. No. Usted va a Dios. Usted no manda a Dios. No sea tan arrogante de darle una orden a Dios. Que el Señor nos bendiga. Pablo nos enseña sobre el poder que actúa en nosotros. No nosotros andamos declarando, sino que el poder de Dios que actúa en nosotros, Él es el que hace la obra. Y para Él es toda la obra, la gloria y la alabanza por siempre. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Pero usted no declara nada porque usted no tiene autoridad alguna. Es el poder de Dios en usted, dice Pablo. Que el Señor nos bendiga. Entonces este centurión tiene una muestra de humildad tremenda. Que él va donde Jesús con esta petición. Señor, Él es autoridad. De más podía haber llegado. ¿Eres tú Jesús? Si le conocían por su nombre. Los judíos le decían Señor porque era rabino, era su Señor para ellos. Para los judíos era una persona de autoridad, para los romanos no. Sin embargo, viene él y se le presenta y dice, Señor. ¡Wow! Punto 1, él va a buscar a Jesús. Punto 2, lo reconoce con un rango más arriba que el de él, siendo él el centurión y gobernador de la ciudad. Que el Señor nos bendiga. Y le dice, Señor, tú un gentil diciéndole Señor a un judío, si ellos trabajan para ti, no tú para ellos. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Pero él va y dice, Señor, con humildad. Señor, con humildad, tengo un tremendo problema. Mi criado está en casa, gravemente atormentado, paralítico, no se puede ni mover. Pero vengo a ti, que si dices la palabra nomás, Él sanará.
Amén. Vengo a ti pidiendo por sanidad, Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Ahora, ¿qué hizo el Señor? El Señor le dijo, bueno, ya que viniste a mí, yo soy Jesús, el sumo sacerdote de esta ciudad. El jueves en la tarde tengo un día libre de las 3 para adelante para ir a verte. Porque así tratan los pastores ahora a los hermanos, ¿no? Pastor, lo necesito, llámeme mañana de las 9 para adelante, que es ahora estoy despierto yo. O lo atiendo antes de las 4, después de las 4 no me llame porque son horas fuera de hora de horario, fuera de hora de oficina y ahí lo atiendo yo. O hermana, si quiere hablar conmigo, vaya a verme a la oficina. ¿Cuándo Jesús tuvo oficina? ¿Cuándo los rabinos tuvieron oficina? Que el Señor nos bendiga. Amén. Los rabinos paseaban por la calle, predicando en la calle. Los rabinos iban a atender a la gente. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Pero los pastores de ahora están tan sofisticados que hay que sacar hora y hay que sacar como ir al doctor, que tengan una hora para ir a verlo, para contarle su problema. Que el Señor nos bendiga. Y vamos a orar por usted en la reunión del martes, porque ahí tenemos oración. Y ahí vamos a orar por su problema. Y si usted tiene fe, se le va a hacer como usted cree. Que el Señor nos ayude. Amén. No es el evangelio que es coqueto. Que el Señor nos ayude. Imagínense que Jesús hubiese dicho, pero tú no soy de esta iglesia. Anda a pedirle al Papa, a los romanos, a lo que sea, pero tú no soy de aquí. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Pagan la membresía de esta iglesia tú. Entonces no te puede hacer un milagro. Que el Señor nos bendiga. Por eso está muy cambiado el Evangelio. No, el Evangelio no está cambiado. Los ministradores están cambiados. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Pero gracias a Dios que aquí seguimos con la doctrina antigua. Que el Señor nos bendiga. Usted a la hora que llame a su pastor nunca lo va a dejar con el teléfono en la mano. Lo han llamado a las 3 de la mañana y a las 3 de la mañana hemos salido a buscar gente. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Y aquí el centurión, como le digo, papá, ya le dice a Jesús, Señor, necesito de ti. Necesito que digas la palabra. Y Jesús no le contesta nada, ni le dice cómo te llamas, ni nada. Jesús va y está dispuesto a hacer el milagro. Y dice, yo iré y le sanaré. Amén. Jesús está dispuesto a ir a hacer el milagro. A mí me dicen eso, y yo feliz que Jesús vaya a mi casa. Pero el centurión dice, no soy digno. Porque no pertenezco ni a su cultura, ni a su creencia, ni soy parte de su pueblo. Yo soy parte del otro bando. Esto no es para mí, sino que te estoy pidiendo un favor. Pero no soy digno porque yo no comparto lo que ustedes comparten. No soy digno. Solamente necesito que digas la palabra y yo sé que en tu boca hay autoridad y lo que tú dices se hace. Amén. Porque yo no necesito, dice el centurión, ir a ejecutar algo, sino que yo digo a mi soldado, anda, hace esto, y el soldado lo hace. Al otro le digo, ven, que te necesito, y viene. Y a mi empleado le digo, limpia ahí, y yo sé que lo va a limpiar. Yo no necesito ir a hacer las cosas, para eso tengo gente que las hace. Amén, bendito Dios. O sea, el centurión le está reconociendo que en Jesús hay autoridad. Amén. Amén. Entonces le dice, lo único que necesito, solamente que digas la palabra, y yo sé que mi criado será sano. Amén, bendito Dios. Pero hay una clave que vamos a ver el día de hoy. El centurión dice, cuando Jesús le dice, yo iré y le sanaré, ¿qué es lo primero que dice el centurión? Es que yo no soy digno. Que el Señor nos bendiga. Amén. Ahora voy a defender al centurión. Realmente no era digno, porque no estaba en el tiempo de la gracia. No pertenecía al pueblo judío, ni vivía bajo la ley judía tampoco. Que el Señor nos bendiga. Amén. O sea, Él no está diciendo ninguna mentira. No me siento digno. Que el Señor nos bendiga. Amén. El problema, mis hermanos, que hay cristianos, como les decía recién, que son súper evangélicos, que son súper creyentes, que son súper de todo, y se hacen los humildes,
Y yo también lo hacía en el comienzo. Y decimos, Señor, no soy digno de esto. No soy digno de coordinar el día domingo. Cuando se sube un coordinador, le doy gracias, Señor, por la oportunidad, porque yo, no siendo digno, estoy aquí. Le doy gracias, Señor, por predicar, porque yo, no siendo digno, estoy aquí. Y no es que uno se lo haya ganado tampoco, no me malentienda. No es eso. Pero yo una vez estaba en mi trabajo y una de las cosas que me choqueaba a mí, cuando yo decía antes había otra hermandad en la iglesia que ya no están con nosotros, menos mal, que el Señor nos bendiga, pero había gente que decía, no, es que yo no creo que Dios hable con él. No creo que cada vez que predique Dios habla con él. Y ahora que estoy maduro yo digo, y como tú predicabas sin hablar con Dios, no me entiendo. Si es Dios el que me ha enseñado todo a mí. Que el Señor nos bendiga. Amén. Pero una vez yo trabajaba haciendo aseo, en ese tiempo estaba haciendo una oficina en el Nordea, al lado del ENCO, ahí en Estocolmo, que el Señor nos bendiga. Estaba ahí en esa oficina y estoy haciendo aseo y el Señor me había revelado un mensaje como este o tal vez era este. Señor, gracias por tu Señor, gracias. Siempre agradecía al Señor por haberme dado un mensaje. Llegaba el día viernes, podía tener 10 mensajes en la cabeza, podía haber leído la Biblia, 10 mensajes diferentes, me sabía los temas, pero hasta que el Señor no me decía, ese es, y me venía toda la película clara, ese era. Y el Señor le dijo, Señor, este es el mensaje por pueblo. Gracias, Señor, porque no soy digno. No soy digno de que me reveles esto a mí. Y el Señor me contesta. Me dice, ¿qué dijiste? Que yo no soy digno, Señor, para que tú me reveles esto a mí. ¿Y por qué dices eso? Porque no soy digno, yo no soy nadie. Y el Señor me dice, ¿de quién eres hijo tú? Suyo, Señor. ¿Y yo soy digno? Amén. Amén. Sí, el Señor. Amén, Señor. Y si yo soy digno y tú eres hijo mío, ¿no eres digno acaso? Amén. Amén. Amén, Señor. Así es, Señor. No digas más que no eres digno. Gloria a Dios. Porque si tú no eres digno, quiere decir que Dios no hizo Gracias, su Señor. justificación contigo, Amén. ni te reconcilió con el Padre, ni nada. Amén. Bendito Tú eres Dios. justificado, bendecido y redimido de Dios, reconciliado con Dios, por lo tanto eres digno, no por algo que tú hiciste te ganaste, sino que por algo que Él hizo por ti. Amén. Y Dios sí es digno. Amén. Por eso esto fue hace años atrás que el Señor me dijo, nunca más digas que no eres digno. ¿Acaso yo no soy digno? Sí, Señor, usted es digno. ¿Y tú eres hijo mío? Sí, amén. Entonces no digas nunca más, no eres digno. Amén, Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Entonces Jesús siempre nos dice, ahora, Gracias, Señor. por supuesto hubo gente en ese tiempo que dijo, no, es que yo no creo que el chico haya escuchado la voz de Dios. Bueno, ellos no sé qué escucharon, pero no están. Gracias, Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén. Yo sigo escuchando la misma voz hasta el Gloria día a de hoy. Dios. Amén. Si otros no hablan con Dios, problema de ellos. Pero yo escucho la voz de Dios. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Una vez también me acuerdo trabajando, el Señor me da una orden. Está aquí, hace esto y bendice al pastor de la iglesia, mi papá. Bendice al pastor de la iglesia. Señor, no puedo. ¿Por qué no? Por eso le digo, usted está trabajando y hay gente que se desconecta y se le olvida que es cristiano en el trabajo. Que el Señor nos bendiga. A mí trabajando el Señor me habla. Amén. Me puede hablar cuando estoy en mi trabajo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Yo estaba ahí y el Señor me habla. Señor, siempre hemos sido enseñados que el mayor bendice al menor. Así es. Por lo tanto, Señor, no puedo yo bendecir al pastor de la iglesia. Aunque me toque a mí la palabra, no puedo yo bendecir al pastor de la iglesia. Y el Señor me dice, sí, el mayor bendice al menor. Sí. ¿Y hay alguien mayor que yo, me dice el Señor? No, Señor. Yo te estoy mandando. Hácelo nomás. Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y esa reunión le dije, pastor, Dios nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Y todos estábamos en Esponga. Todos le dijimos, pastor, que el Señor nos bendiga. Entonces yo he escuchado la voz de Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Por eso también tenemos muchos problemas. Como hemos visto los días martes. Los que tienen una comunión con Dios
suelen tener dificultades. Amén. Que el Señor nos bendiga. ¿Por qué? Porque tenemos algo que perder. Como la hermana que dijo, oh, yo llevo años en el Evangelio y a mí nunca me ha molestado, nunca me ha pasado nada. Bueno, no tiene nada de valor que le quite el enemigo. Gracias, Señor. Que el Señor nos bendiga. Usted ya está jugando para el otro bando, por eso nadie la molesta. Usted ya es del otro equipo, por eso nadie la molesta. Que el Señor nos bendiga. ¡Uy, qué fuerte tu palabra! Bueno, pero los que tienen y han avanzado en el Evangelio tienen problemas, y lo dice la Escritura. Mientras más usted va avanzando, más solo va quedando. Que el Señor nos bendiga. Pero eso refleja una sana comunión con Dios. Lo dice Pablo, no yo. Que el Señor nos bendiga. El que quiere tener una buena comunión con Cristo va a sufrir dificultades, dice Pablo. Que el Señor nos bendiga. Pero aquí estamos con esta mentalidad de no soy digno del centurión. Y nosotros ahora, siendo ya cristianos, siendo redimidos, Jesús ya resucitó, nos alcanzó la bendición de Abraham, estamos en la eternidad, aunque todavía viviendo aquí, pero ya somos salvos por medio de Cristo Jesús. Amén. Y ya debemos estar viviendo la bendición de Abraham. Que el Señor nos bendiga. Como lo hemos dicho los viernes, lo que dicen los Gálatas, nos alcanzó la salvación y la bendición de Abraham por medio de Cristo Jesús. Pero ¿por qué no recibimos todo lo que tenemos? Porque seguimos orando y pensando, no soy digno. Que el Señor nos bendiga. No me merezco esto. Es que no me merezco esto. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. El otro día vi a un viejito en la tele y me causó mucha gracia y reflexionaba en eso cuando leía este mensaje. No me lo merezco. Y el viejito se gana un Oscar, es un artista muy conocido de los años 70, 60 y 80. Y se gana un Oscar el tipo, hasta los hijos hacen película ahora. Se gana un Oscar y él se para con el Oscar en la mano así, lo coloca ahí y dice, yo no me merezco esto. Y ustedes también, hay gente que hay muchos mejores actores que yo y dicen que no me merezco esto. Yo también pienso que yo no me merezco esto. Pero tengo artritis, dijo, y tampoco me merezco eso, sin embargo lo tengo, dijo. Así que el premio me lo llevo igual. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Tengo una enfermedad, dijo, tampoco me la merezco, pero la tengo. Que el Señor nos bendiga. Entonces eso me lleva a reflexionar que tiene la bendición, tiene problemas, no es porque tú te lo mereces, es parte del Evangelio. Amén. Que el Señor nos bendiga. Son parte del Evangelio. Que el Señor nos bendiga. No es por algo que tú te mereces. Y seguimos pensando, es que yo hice esto, es que Dios me quiere castigar, Dios me va a castigar, lo que me espera a mí es un castigo, y en vez de esperar que la bendición de Abraham llegue a mi vida, estoy esperando el día porque yo sé que Dios me tiene que agarrar por eso que hice. Que el Señor nos bendiga. Amén. Cualquier día estoy esperando que me pase algo malo porque Dios me la tiene que cobrar. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y ahí siempre me voy a un estudio que hice sobre Adán y Eva, cuando ellos desobedecen a la orden de Dios y comen del fruto prohibido, y Dios empieza a llamar a Adán. Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Sale Adán. Señor, tuve miedo y me escondí. ¿Qué te enseñó eso? Que el Señor nos bendiga. O en otras palabras, ¿qué te dijo eso? Tuve miedo y me escondí, me vaya a castigar. ¿Qué te dijo eso? ¿No es lo que Dios te prometió o no? Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Y esa es la mentalidad que nosotros tenemos. El Señor te dijo, recibiste la salvación, tienes promesa de bendición en tu vida para todo el 2027, no estás conquistando todo porque todavía estás con la mentalidad, no me lo merezco, no soy digno de recibir esto. Esto no es para mí. Todavía estás en tu zona de confort. No te has salido de tu zona de confort para abarcar todo lo que Dios tiene para ti. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y que eso no es para mí. No soy digno de eso. No me merezco eso. Me merezco el castigo de Dios. Y el Señor esta tarde le está diciendo, ¿quién te dijo eso? Amén. No es lo que yo te prometí. Gracias, mi Así es, Dios. Señor. Amén. No es lo que yo te prometí. Gracias, Señor. Vaya a ver las reuniones de aquí hasta octubre del año pasado. No es lo que Dios te prometió. ¿Por qué estás esperando un castigo si Dios en ninguna parte te ha hablado de castigo? Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. ¿Quién te dijo eso? Que el Señor nos bendiga.
Que el Señor nos bendiga. Amén. Pero para alcanzar la bendición, usted tiene que cambiar toda su manera de pensar. Y es ahí donde dice el mundo, los evangélicos le lavan el cerebro a la gente. No, sino es lavar el cerebro. Es decirlo en una manera correcta, desintoxicarse del mundo, que es diferente. Yo me estoy desintoxicando de las cosas que me hacen mal para santificarme más de Dios. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Y Pablo lo escribe de esta manera en Filipenses 3, 2 y 13. Por eso yo le digo Pablo, siendo Pablo, que Pablo fue uno de los más grandes del Nuevo Testamento. Pablo fue tremendo, la sufrió toda, la luchó toda, predicó toda, pero llegó a tal nivel que dijo, no sé qué me conviene más, si morirme o vivir. Que el Señor nos bendiga. Amén. O sea, estaba a tal nivel que a Pablo le daba lo mismo vivir o morir. Decía, si quedo vivo, sigo predicando la palabra de Dios, y si muero, me voy con el Señor. O sea, Pablo le daba ya le daba lo mismo, no sabía qué coger. O sea, para llegar a ese nivel, el tipo era tremendo. Tenía una tremenda comunión con Dios. Amén. Y así todo Pablo escribe en Filipenses, de 2 y 13, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. O sea, Pablo está explicando todo esto que yo le estoy explicando el día de hoy. Pero Pablo dice, yo en ninguna manera estoy diciendo que yo ya soy el perfecto, yo ya soy el ejemplo de seguir, que yo ya soy, yo ya llegué al nivel más alto, llegué yo, y no hay más, que ahora yo ya me la sé toda. Pablo empieza el verso 12 diciendo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús, para lo cual fui también llamado o escogido por Cristo Jesús. O sea, en sueco se dice sträva efter. Sigo apuntando a lo que Dios quiere de mí, trabajando siempre en sacar lo mío y siempre seguir adelante buscando lo que Dios quiere que yo haga. Que el Señor nos bendiga. Amén. O lo que Dios tiene para mí. Pablo dice que mientras todo este tiempo he estado trabajando, no solo predicando, sino que cambiando toda mi manera de pensar. Y por eso Pablo después dice, ya no vivo yo. Lo sabemos del texto, pero que es difícil de vivirlo. Amén. Porque decimos, no vivo yo, Cristo vive en mí, seguí haciendo lo que tú quieres siempre. Todas las decisiones son tuyas. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. En sueco hay una frase, cuando hago charla en la escuela a veces, hay algo que se llama kongativa känslor. Los sentimientos congativos, no sé la palabra congativa en español. Algo así. Los sentimientos congativos. Y está científicamente comprobado que usted las decisiones que las toma según usted se siente en ese momento. Que el Señor nos bendiga. O sea, si ando enojado, voy a tomar una decisión basada en eso. Si ando contento, voy a tomar una decisión basada en esto. Si ando triste, voy a tomar una decisión basada en eso. Como yo me sienta en lo que voy a hablar. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y eso es científicamente comprobado. Y yo digo, eso es totalmente correcto. Si usted muda. Porque todos nos sentimos identificados con la primera parte. Así como yo me siento en lo que hablo, lo tienen que entender. Eso es perfecto. Cuando usted no es cristiano. Porque si usted fuera un nacido de nuevo del Señor, usted diría lo que dice Pablo, ya lo que yo sienta, lo que yo piense, lo que yo hable, no tiene importancia. Lo único que yo ando buscando ahora es lo que Dios quiere de mí. O sea, mi respuesta no es la que vale qué dice Dios acerca de este tema. Lo que yo piense no vale qué dice Dios acerca de esto. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que yo soy rencoroso, que soy aquí, que soy acá, que soy allá. Eso no tiene nada que ver. Es que yo soy así. Que entonces no eres nacido de nuevo. Sigue obrando el viejo hombre en ti. Y mientras siga obrando el viejo hombre en ti, tú vives en ti, Cristo no vive en ti. Por mucho que te sepas el texto, no lo estás viviendo. Que el Señor nos bendiga.
Que el Señor nos bendiga. Entonces Pablo dice aquí, no que yo ya lo haya alcanzado, ni que sea ya perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, o sea, esto sí he aprendido a trabajar. Eso está diciendo Pablo aquí. Yo no he llegado a la perfección que Dios quiere que yo llegue. Tal vez nunca llegue, dice Pablo. Pero esto sí he aprendido a trabajar, que viene con el texto que le nombré recién, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Mi manera de pensar, mi manera de ser, mi manera de caminar, voy donde quiero, hago lo que quiero, hago mi esquema cuando quiero y se hago lo que se me da la gana, porque para eso soy adulto y no le tengo que pedir permiso a nadie. Que el Señor nos bendiga. Amén. Yo tengo mi manera de pensar. Tú vives en tú, Cristo no vive en ti. Que el Señor nos bendiga. Amén. Pero Pablo después termina diciendo la siguiente: ciertamente lo que era queda atrás, y extendiéndome, o sea, elongándose lo más que puede, estirándose lo más que puede, dice, extendiéndome a lo que está delante. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Ya las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas, y ahora me sigo extendiendo, no según mi manera de pensar, sino que sigo apuntando a lo que Dios quiere de mí. Por eso Pablo, cuando se encuentra con el Señor, lo primero que dice Pablo es: Señor, ¿qué quiere que haga? Y desde ese momento Pablo empieza a obedecer a Dios y empieza a trabajar en sí mismo, predicando y a la vez trabajando en sí mismo, extenderse, seguir apuntando a lo que Dios quería de él. Por eso Pablo se expresa en varios lugares: trato de hacer el bien que sé que tengo que hacer, y me salen los impulsos y se lo hago mal. Que el Señor nos bendiga. Pablo dice: toda mi vida llevo trabajando conmigo mismo. Que el Señor nos bendiga. Amén. Pero así todo Dios lo ocupaba en gran manera. Y Pablo fue un gran hombre. ¿Pero por qué fue un gran hombre? No solamente porque obedecía a Dios cuando le tocaba predicar, sino que su conducta la trabajaba todos los días. Se iba perfeccionando todos los días. Iba extendiéndose, apuntando a lo que Dios quería de él todos los días. Yo ya no pienso, yo siempre, el otro día lo dije hace unos viernes atrás, si tú a los 20 años, o sea, a los 40 años, piensas igual que a los 20 años, si tú a tus 40 años piensas igual que a los 20 años, has malgastado 20 años. No te has desarrollado en absolutamente nada. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Si tú a los 40 piensas igual que a los 20, malgastaste 20 años. Que el Señor nos bendiga. No has aprendido nada. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y el Señor te está enseñando ahora para alcanzar la promesa. Te han llegado bendiciones, yo sé. Dios te ha bendecido, yo sé. ¿Estás contento con lo que Dios te ha dado? Yo sé. El Señor se ha manifestado ahí con cositas, yo sé. Conmigo también. Pero las promesas grandes todavía no te han llegado. Te digo, si te maravillaste con lo que Dios te ha dado hasta ahora, que estamos recién casi a mayo, ni te imaginas lo que te va a dar de aquí a diciembre. Gloria a Dios. Pero alcanzarlo, vas a tener que empezar a trabajar contigo mismo. Está en ti, la tierra está, pero vas a tener que tú empezar a trabajar contigo mismo. Como dice Pablo, imagínense, Pablo aquí ya era Pablo. Y Pablo mismo empieza escribiendo en el verso 12, no es que yo ya esté en la perfección, no, tengo mucho que extenderme todavía. Y nosotros no estamos ni cerca de Pablo en este momento. Imagínense, y si Pablo dice yo todavía tengo cosas que trabajar, ¿cuánto más nosotros? ¿Sí o no? Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. 2 de Corintios 5:15. Y esto es para que usted vaya entendiendo esa manera de cambiar su manera de pensar. Ya no siga pensando que no era digno.
váyase de aquí el día de hoy pensando, soy digno porque Dios es digno y yo soy hijo de Él. Y si Él es digno, yo soy digno. Amén. No por algo que me merezco, no por algo que yo alcancé, sino que porque su gracia me alcanzó. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Segunda de Corintios 5, 15 y 17 dice así. Aquí está hablando de Jesús. Y por todo murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino que para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, ya no puedes vivir tu manera de vivir, sino que Jesús murió para todos, por todos, para que tú tengas vida. Amén. Amén. Pero si tú tienes vida ahora en Cristo Jesús, no puedes utilizar tu vida nueva en oficios malos antiguos. No puedes usar tu nueva vida blanca, sin mancha ni arruga del mundo, y llevártela al mundo para ensuciarla de nuevo. No es la idea, ¿no? Que el Señor nos bendiga. Amén. Por eso dice, y por todo murió, para que vivan, para los que vivan, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocimos así. O sea, antes yo a todos lo conocía según, como decía recién, mi manera de pensar, mi esto, este me cae bien, este me cae mal, este aquí, este acá, este acá. Incluso a Cristo lo conocimos, dice, en la carne, como yo llegué mundano y todo. Pero ahora dice, tenemos que conocerlo según como Dios quiere que conozcamos a la persona, no según tus criterios de pensar o de juzgar. Que el Señor nos bendiga, porque para juzgar somos re buenos, pero para predicar somos súper malos. Que el Señor nos bendiga. Para vivir lo que predicamos somos súper malos. Y si aunque a Cristo dice conocimos en la carne, por eso decía yo, no creo que el chico converse con Dios. Bueno, qué triste para ellos, pero yo no sé cómo podían predicar sin escuchar la voz de Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Porque aquí dice que si ya conociste a Cristo en la carne, ahora ya no lo conoces en la carne, sino que ahora lo vas a conocer en espíritu. Y cuando Dios está contigo en el espíritu, hermano, te lo prometo, vive Dios en mi alma, que si tú tienes comunión con Dios, tú también vas a escuchar la voz de Dios. Amén. Gloria a Que el Dios. Señor nos bendiga. Esta no es una exclusividad de los predicadores y de los pastores. Tú, si tienes comunión con Dios, vas a escuchar la voz de Dios. Amén. Pero tienes que nacer de nuevo. No puedes seguir pensando tu manera vieja. Tienes que hacer como Pablo. Todos los días tengo algo que trabajar en mí. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Tenía un jefe una vez yo que él era bueno para estas cosas. Él siempre trabajaba consigo mismo. Y a veces llegaba yo y le decía, oye, tengo este proyecto, ¿me dejáis hacer este proyecto? Porque él me dio la autorización para los locales, él tiene que dar el visto bueno para el proyecto, que tiene que firmar y todo. Quiero hacer este proyecto que no es usual hacerlo en la escuela. Quiero hacer este proyecto, ¿qué te parece? ¿Me dejáis hacerlo? ¿Me dais la autorización para hacerlo o no? Y él me quedaba mirando, chico, me decía, mi respuesta espontánea sería no. Pero te voy a decir que sí, porque confío en ti. Y el cristiano debe ser así. Amén. Mi respuesta espontánea es que no creo. Pero yo sé que si tú dices la palabra, se va a hacer. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y él decía, a mi manera de pensar, o sea, si te respondo rápido, dijo, la respuesta va a ser que no. Pero te voy a dar autorización, me dijo, porque confío en ti. Lo que no sabía es que él confiaba en mí y yo confiaba en Dios. Así que yo iba bien. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Íbamos re bien. Después ya me decía, cualquier cosa que queráis hacer, gracias a Dios por todos los éxitos que tuvimos, cualquier cosa que queráis hacer, avísame nomás, pero están todos los permisos dados. Que el Señor nos bendiga. Amén. ¿Por qué? Porque vio que todos los proyectos eran un éxito. Entonces eso es lo que queremos que usted aprenda en el Señor. Que cuando usted está en el Señor y confía en el Señor, no es que va a tener una derrota y después va a tener una victoria y después va a tener una derrota y después una victoria. No, en el mundo tendréis aflicción y angustia, hermano, pero no derrotas. No son derrotas.
Como decía nuestro pastor el domingo, porque 7 veces cae el justo, pero se vuelve a levantar. Amén. Amén. Usted puede caer, pero no va a ser derrotado. Dios no tiene derrota. Cuando usted tiene comunión con Dios, usted puede tener aflicciones, pero siempre la victoria va a ser suya. Amén. No es pierdo a veces, gano a veces, no. Con Dios, usted si tiene esta comunión y empieza a trabajar en sí mismo, en Dios va a tener victoria tras victoria tras victoria. Amén. Aunque vengan dificultades, pero al final de ellas, el que va a salir victorioso vas a ser tú. Gloria a Que el Dios. Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Y ahí cuando ya aprendes a vivir así, te dice lo que decía mi jefe. Ahora que ya tienes la fe, no te preocupes. Santiago lo dice. Todas las promesas en Dios son en Él sí. Pero está en ti, en el amén. Por eso cuando decía nuestro pastor, ¿qué significa amén? Fue un mandato de Dios. Moisés, cuando tú le hables al pueblo, y el pueblo tiene que decir, Amén. y Santiago, Naparú, esa palabra me encanta, Santiago estudia eso y lo escribe Santiago, porque todas las promesas son en Él sí, y en Él, amén, recibirla a nosotros. Amén. O sea, amén significa así es, así sea, así va a ser, y lo recibo en el nuevo evangelio. Yo recibo eso. Que el Señor nos bendiga. Pero por eso hay veces, hermano, que viene aquí calladito, no dice nada, no dice ni amén. Pastor, a mí no me ha llegado nada. No sé si te he predicado de todo, pero no recibiste nada. Que el Señor nos bendiga. Ha predicado de todo, pero no recibiste nada, no es culpa mía. Si no dijiste ni amén en la reunión. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Entonces, eso es lo que decimos siempre. Siempre decimos, el pastor no es de Dios porque no se me cumplió esto. Sí, pero que al otro se le cumplió. El pastor no es de Dios porque dijo esto y no se cumplió, pero que al otro se le cumplió. La gente piensa, bueno, los criticones, los faranduleros, como digo yo, piensa que el pastor no es de Dios cuando no se le cumple algo. Lo que no entiende la gente, que Jesús lo explica en la parábola del sembrador. Un sembrador salió a sembrar. El sembrador era uno solo para todos. ¿Sí o no? Y lanzó su semilla. ¿Cuántas semillas eran? La misma para todos. Una cayó en piedra, no dio fruto. ¿Fue culpa del sembrador o de la semilla? No, fue culpa de la tierra donde cayó. La otra cayó en los matorrales. Esos que vienen a la iglesia por un tiempo se sienten inspirados, pero la inspiración se corta. El servicio permanece. Que el Señor nos bendiga. Amén. Vienen a la iglesia, están un año y después se van. ¿Por qué? Porque cuando empezó a crecer la palabra de Dios, todos los que le digo yo, todos los quehaceres la ahogaron y al final no aguantaron y no dieron nunca reino, ofrecieron más y se fueron. Y alguna cayó en buena tierra y dio fruto hasta el 100 por 1. Los bendecidos. Amén. Que el Señor nos bendiga. Entonces digo, hermano, ¿cuántos sembradores eran? Uno. ¿Cuántas diferentes semillas eran? Ninguna era la misma para todos. ¿Cuál fue la diferencia del resultado? Según como tú la recibiste. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Según como tú la recibiste. Y es lo que aquí está tratando de explicar el Señor. Han visto, dice Jesús, lo que está diciendo este hombre, gentil, es de afuera. Ustedes que fueron criados en la palabra les cuesta entender, tengo que hacer milagros, tengo que mostrarles señales para que crean. Y este tipo escuchó del rebote y viene con la tremenda fe a pedirme, sabiendo que si yo solo lo digo se hace. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Ni en Israel dice hallamos tanta fe como en este extranjero de afuera. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Y ahora me siento así de chiquitito de que ese romano, no siendo del pueblo de Dios, tenga más fe hasta el día de hoy que ti y que mí. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Me siento así de chiquitito yo. Se comparan con Pablo, se comparan con este, se comparan con este profeta y ni siquiera llegamos a la fe del romano. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Entonces usted tiene que cambiar su manera de pensar.
y por todo murió. Ahora, primera de Juan, vamos a ir a los últimos versos. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Por eso decía, no es que a veces gano, a veces pierdo. Con Dios, dificultad que venga, usted va a ser victorioso. Amén. No es que a veces gano, a veces pierdo. Con Dios, dificultad que venga, usted es vencedor. Amén. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Señor. Jesús dijo, no temáis, yo he vencido al mundo. Aquí Pablo está diciendo, después cuando Jesús se va para arriba, esta es lo que ha vencido al mundo. Dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Y aquí Juan ya está diciendo que ahora, como el Espíritu de Dios está en nosotros, ahora somos más que vencedores. Amén. No porque nosotros andemos declarando, no, porque somos más de vencedores en Cristo Jesús. Amén. Y ahora Jesús que moraba, que estaba entre nosotros, resulta que ahora mora en nosotros. Amén. Y todas las cosas que Él hizo, por eso Pablo después toma esto también y dice, el poder que actúa en nosotros nos saca a victoria. Por eso dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. El Señor nos bendiga. Esta es nuestra arma, nuestra fe. Nuestra fe, nuestra fe. Hebreos 11, verso 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Se dan cuenta que todos estos varones hablaban de lo mismo? Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Yo sé la promesa que me está esperando. Amén. Yo sé la promesa que me está esperando. Y voy a vencer y voy a llegar y voy a verla materializarse en mi vida, porque Dios lo prometió y yo sé que si Él lo prometió, lo va a hacer. Yo sé que si Él dijo la palabra, se va a hacer. Amén. Que el Señor nos bendiga. ¿Y cómo podemos estar seguros por eso? Porque quedó escrito en el Salón de la Fama, le llamo yo, que está todo ahí en Hebreos 11, porque quedó escrito ahí en Hebreos 1:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, lo que estoy convencido, lo que estoy seguro, de lo que no veo, pero sé que está, porque por ella, dice, alcanzaron buen testimonio todos los antiguos. Amén. O sea, si le funcionó a ellos, te va a funcionar a ti. Amén. Pero ¿cómo tienes que vencer? Con fe. Con fe. Tú no puedes recibir las bendiciones de Deuteronomio 28, Hebreos 11, con la fe de Lucas. No puedes. Ver para creer. No, no, no. Aquí vas a tener que creer para ver. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Lucas dijo, si no lo veo, no lo creo. No, aquí vas a tener que creerlo primero y después lo vas a ver. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Marcos 11:24. Y aquí es una enseñanza de Jesús. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, y esto es muy importante porque estaba haciendo una reflexión el otro día, haciéndole charla a los alumnos ahí, conversando con los alumnos ahí, me decían, oye chico, ¿tú nunca peleaste en la escuela? No. ¿Tú nunca peleabas en la escuela, chico? No. Oye chico, pero tú nunca hiciste la semana cuando ibas a la escuela? No. Jamás, jamás. Que el Señor nos bendiga. Amén. Jamás, jamás. Que el Señor nos bendiga. Yo era el ejemplo, yo siempre estuve sentado, era el único alumno que había en la biblioteca en los recreos. Yo en los recreos iba a leer libros a la biblioteca, hermano. Yo me quedo con esa historia, estoy explicando yo y esa historia les voy a contar. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Yo me quedo con esa historia. Pero me acordaba ahí de todas las travesuras que uno hizo, todos los dolores de cabeza que le hice pasar a mi papá. Que el Señor nos bendiga. No, si no voy a pelear más, no voy a pelear más, mamá, nunca más. A la semana siguiente, Juan Francisco está citado en juzgado ahí. Oye, me dijiste que nunca más, y esta carta. No, pero es que fue la misma. Es que después vino el amigo y le tuve que pegar a él también. Que el Señor nos bendiga. Y una vez, uno dice ahora,
la suerte que tuve de donde crecí, en el lugar que crecí, y hoy día estoy predicando aquí. Amén. Y ahí me acordaba, por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis. Entonces yo decía, yo me acuerdo, y el Señor me hacía una reflexión para atrás, de todos esos años de mi juventud, que fui puros 7, me saqué muy buenas notas, puros 7, muy buenas notas, escuchen hijo mío, muy buenas notas. Los profesores, hubiesen habido selfies en esa época, los profesores sacaban todos selfies conmigo, era el alumno ejemplar, que el Señor nos bendiga. Pero ahí me acordaba que una vez, por ejemplo, íbamos a ir a un grupo a todos, le habían pegado a un amigo nosotros, lo juntamos entre 15 amigos, y íbamos a ir a pegarle a los tipos que le pegaron al amigo mío, y vamos todos por ahí, y justo pasa una profesora, tú no, ¿para dónde vas? No le importó lo otro, me sacó a mí del grupo, porque no fuera a pelear. Tú no, tú te vas conmigo, anda para acá, te vas conmigo a tener lección en 5 minutos más. Sí, yo dije, en 5 minutos acaso me gané como che, que si ya no vendí. Y llegar a tiempo a la lección. Pero ella me tomó y me dijo, vente para acá, tú te vas conmigo. Y ahí el Señor me decía, es que había unos padres orando por ti. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Hoy tengo la cicatriz aquí, una vez estuve estudiando para mecánica. Para mecánico, era súper buen mecánico. Una vez cambié una rueda de invierno como en esta época de ahora y el tipo en la curva se me salió una rueda, tengo que pegarle todo el arreglo después. No era buen mecánico, que el Señor nos bendiga. Pero estábamos subiendo una gata y justo se me dobla el dedo así y la gata se cae y me saca todo el pedazo de... A la hora que tengo la mano estirada así subiendo, me corta los 2 primeros dedos que tengo ahí. Pero yo no saqué el dedo, sino que el dedo solo se me dobló y me alcanzó a raspar el puro cuerito ahí que todavía tengo la cicatriz. Y ahí dije yo, me decía el Señor, es que ahí había unos padres orando por ti. Amén. Que el Señor nos bendiga. Después voy llegando a la casa una vez con los audífonos. Ahí ya estábamos medio antisocial ya cuando salieron los personajes de Facebook, no hablaba con nadie, se colocaba los audífonos escuchando música por todo. Ahí nosotros inventamos la generación de antisocial. Eso no es de ahora, nosotros lo inventamos. Salieron los fonos, no hablamos con nadie. Que el Señor nos bendiga. Y estaba el invierno, estaba por ahí por febrero, donde empiezan las puntas de hielo, esas, los edificios que caen, y son súper peligrosas. Voy entrando al edificio donde vive nuestro pastor, y escucho que me llaman por atrás, ¡Chico! Y yo me doy vuelta, y se cae, me pasa, usaba harto el jockey yo, me pasa por el jockey que me pega, y se revienta el hielo en los pies, que me dolió todos los tobillos. Se reventó, pero doy un paso más, y me atraviesa la cabeza. Que el Señor nos bendiga. Amén. Ahí había padres orando por mí. Amén. Hasta que ahora llegué yo, y ahora yo tengo que estar orando por mis hijos. Que Amén. el Señor nos bendiga. Entonces no cese de orar por sus hijos. Amén. Ahí me decía el Señor todas esas cosas que tú pasaste, que dijiste, justo ahí me tomó, justo ahí me picó, justo tantas cosas más en la escuela, que aquí, que acá, que acá, que acá. Pero todo eso porque habían los padres orando por ti. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Por eso digo yo, aquí dice, por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis. ¿Qué leímos recién? Se requiere fe. Esto es lo que te va a ayudar a vencer en la vida, tu fe en que si Dios lo dijo y dice la palabra, se va a hacer. Eso es lo que está diciendo el centurión en Romano. Señor, no necesito la ceremonia, ni el milagro, ni los 7 pasos del libro de Cayuna. No necesito eso. Necesito solamente escuchar que tú digas que todo va a estar bien y yo me conformo. Amén. Gloria a Dios. Si tú lo dices, yo sé que va a ser así. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Pero tú también tienes que cambiar tu manera de pensar para llegar a ese punto con toda la fe diciendo, Señor, si tú lo dices, yo sé que se hace. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Porque ya no puedo vivir una nueva vida con vieja costumbre. No puedes. No puedes. Yo no soy el mismo. Con todo lo que he pasado ahora este año, no soy el mismo que ni del año pasado. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. He envejecido como 10 años en un año. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Pero uno tiene que ir evolucionando.
¿Y qué han hecho estas dificultades de este año? Me han hecho a confiar más en Dios, a buscar más de Dios. Y por eso ahora cuando leo la Escritura tengo más entendimiento, porque puedo relacionar lo que están hablando estos varones de Dios, porque nosotros también lo hemos pasado. Que el Señor nos bendiga. Y al igual que ellos podemos decir, Dios ha sido conmigo en todas. En todas mis dificultades. Nunca faltó la promesa. Nunca faltó la promesa. Y de aquí en adelante, como decía Pablo, ahora me voy a ir perfeccionando más adelante y no va a faltar la promesa tampoco. ¿Cómo alcanzamos las bendiciones? Manteniéndonos y buscando, apuntando adelante, olvidando todo lo de atrás. No, que el Señor esta me la va a cobrar, me la va a cobrar, me la va a cobrar. Hermano, Dios te dijo que ya te perdonó. Amén. No te la cobres tú. Así es. Dios ya te la perdonó. No te has de cobrando tú. Ahora mira hacia adelante con un nuevo hombre, y ahora no voy a vivir yo como yo quiera, sino que voy a vivir buscando lo que Dios quiere de mí y buscando que esa bendición, esa promesa, de aquí a poco se va a materializar en mi vida. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Por eso me encanta esa. Creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Por eso dice Santiago lo que le leí recién. Las promesas de Dios no son a veces sí, a veces no. No dice, todas las promesas de Dios son en Él sí. Amén. Y en el amén recibirlas. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Entonces, ¿quién ha venido con alguna petición el día de hoy? ¿Quién ha venido con alguna petición el día de hoy? ¿Quién ha venido hoy con una petición? Levante su mano. Que el Señor nos bendiga. 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 Amén. Que el Señor nos bendiga. El romano fue el Señor, solo tú. Con humildad. Con humildad. Doblegándose ante el Señor, diciendo: Señor, tengo este problema. Está postrado, no está paralítico el tipo ya de lo mal que estamos. Pero si tú dices la palabra, que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y el Señor le dice, se fija, que el Señor nos bendiga. Jesús, la pregunta que hacía siempre es, ¿qué puedo hacer? Así es, Señor. Amén. Si traes la fe, yo lo puedo hacer. Si tú traes la fe, yo lo puedo hacer. Amén. Amén. Pero sin fe, dice la Escritura, es imposible. Pero si tú traes la fe, yo lo puedo hacer. Gloria a Dios. Y en esta tarde te digo algo, mi hermano. El Señor está parado aquí. ¿Cuántos creen el día de hoy? Amén. ¿Cuántos creen el día de hoy? Gloria a Dios. ¿Cuántos creen el día de Gloria hoy? para siempre. El Señor está parado aquí, Amén. mostrándole a todo el cielo, a todo el pueblo del cielo, diciéndole: ven esto creen que yo puedo hacer todo lo que he dicho. Amén. Gloria a Dios. Esto creen que yo puedo hacer todo lo que he prometido. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y ahora el Señor te dice a ti, imagínate que estuvo todo el cielo mirando hoy día. Gloria a Todo el Dios. cielo estuvo mirando. Oye, esto que ni siquiera vieron en este momento. Esto que ni siquiera han visto a Jesús en persona. Esto que están escuchando solamente las palabras. Creen, al igual que el romano, que si Jesús lo dijo ese día y lo dice hoy día, se va a hacer contigo también. Amén. Amén. Gloria a Dios. Los ángeles te están mirando así, ellos sin ver, están creyendo. Que el Señor los bendiga. Estos sin ver están creyendo. Amén. Que el Señor los bendiga. Amén. Que el Señor los bendiga. Amén. Y ahora el Señor te mira a ti y te dice las palabras que le dijo al centurión, ¿no? Te dice: ve, ándate hoy día. Y como creíste, te sea hecho. Amén. ¿Has recibido la bendición o no? Amén. El Señor te dice: ándate hoy día. Y como tú has creído, se te va a hacer hecho. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. ¿Has recibido la bendición de Dios o no? Amén. ¿Has recibido la bendición de Dios o no? Dale la gracia al Señor entonces. Dale la gracia al Señor entonces. Dale la gracia al Señor entonces. De acuerdo a como tú lo creíste, te será
hecho. Porque el Señor no miente. Lo que Él dice, se hace. Lo que Él dice, se hace. Más bienaventurado, dice el Señor, que aún no viendo, creyeron. Y ese eres tú y soy yo. Ese eres tú y soy yo el día de hoy. Ahora, como le digo, no van a faltar lo que, yo no creo que el hermano Francisco escuche la voz de Dios. Bueno, allá ellos. Pero yo no estoy aquí para convencer a nadie. Yo estoy aquí para hablarte del poder de Dios, para decirte de que si Dios lo dijo, lo va a hacer. Que el Señor nos bendiga. Dios te bendiga y Dios te guarde. Demos gracias al Señor por su palabra. Hermano,